Bueno, no voy a aguantar parada. Bueno, hermanas, qué lindo estar con ustedes acá. No esperaba estarlo, esperaba estar en el campamento. Es más, tenía la estudia misionera de campamento de niños, pero bueno, los planes de Dios son inciertos y son los que Él quiere. Y bueno, estoy acá. Y bueno, voy a compartirles un poquito de algo que el Señor me ha venido hablando hace unos años ya. Y con este tiempo que tuve de quietud, me llevó de nuevo a pensar en eso y a reflexionar en eso. Y como varias que están acá, que están casi todas están en el grupo de damas, y veo que les encanta poner stickers de diferentes dibujitos o palabras o algunos de risa. A mí me encantan todos los que son de risa o de esas cosas así. Uso un montón. Y hay uno en especial que en este tiempo lo he usado medio en broma, medio en serio. A mis amigas se lo he mandado. Capaz que a Vieri, ¿puedes poner la imagen? No sé si llegan a ver ahí. Dice, el plan, una línea, la vida, ¿no? Y medio en broma, nos pasa eso, ¿no? Es como que tenemos un plan, tenemos planificada nuestra vida o planificado el año, planificado diferentes cosas. Y más como mujeres, no, por lo menos a mí, soy de planificar muchas cosas, soy profesora también, entonces vivo planificando todos los días. Y uno planifica cosas y tienes planes, ¿no? Y cosas que ve a futuro que va a hacer o que pretende o lo que sea. Y la vida te da 1000 vueltas, ¿no? Y sabemos que no es la vida, ¿no? Que es el Señor en nuestra vida, ¿no? Para los que somos sus hijas. Y hay un versículo que en este tiempo ha estado en mi mente, que es ese de Romanos 12:2, que yo se los voy a leer, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta parte, ¿no? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces no lo sentimos así. Es como que cuando pasamos por ciertas cosas, no llegamos o en el momento como que no lo vivimos de esta manera, ¿no? Y Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Y hace unos años atrás, hace 3 años, un poquito menos, en mi vida, en mi familia, pasaron un montón de cosas que hicieron que el plan que uno tenía de vida o lo que uno veía se empezara como a derrumbar un montón de cosas y hubieran muchas pérdidas en mi familia. Y eso hizo que yo me replanteara muchas cosas, que pensara muchas cosas, que por momentos cuestionara mucho a Dios, ¿no? Pero Dios me llevó a pensar en un profeta que cuestionó también a Dios, pero que Dios tuvo que trabajar en su corazón y en eso que él estaba viviendo, Dios trabajó en su corazón y cambió, ¿sí? En medio del caos, él pudo cambiar su mirada, ¿no? Y es en lo que yo quiero que ahora estemos enfocadas un poco, y es en el profeta Habacuc. Así que vamos a ir al libro de Habacuc. Y vamos a pensar en algunas cosas mientras van buscando el libro. Les cuento que Habacuc es un contemporáneo también del profeta Jeremías. Habacuc vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba con su corazón muy lejos de Dios. El reino de Judá estaba en decadencia política, en decadencia espiritual, la gente estaba en pura maldad. No, vamos a leer ahora que mismo Habacuc habla sobre eso, ¿no? De la violencia que estaba viviendo el pueblo, no ellos, ¿no? En la desobediencia que vivían, en las cosas que hacían.
y que su corazón estaba lejos de Dios, ¿no? Y vamos a ver ahí en el capítulo 1 de Habacuc, ¿sí? Que ahora vamos a leer algunos versículos. Y quiero que en el correr de lo que estemos viendo, que pueda transmitirles todo lo que tengo acá, que estuve escribiendo y pensando y que Dios me llevó y me trajo, y podamos ver a ese Habacuc en medio de un conflicto que él tenía, que cuestionó a Dios, pero que enfrentó esos problemas en su corazón y en su mente mientras trataba de entender lo que Dios hacía con el pueblo, con él, porque era parte del pueblo, pero después entendió que en realidad lo que estaba haciendo Dios era trabajando en su corazón. Y a veces nos pasa lo que le pasa a Habacuc, ¿no? Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué Dios permite en el pueblo, en su iglesia, que pasen cosas dolorosas, ¿no? ¿Por qué perdemos a seres queridos? ¿Por qué perdemos a hermanos, a hermanas que están sirviendo, que son buenas, que hacen cosas que a Dios le agradan? Y uno dice, ¿por qué? Y Habacuc, en el capítulo 1, vamos a ir ahí, vamos a leer, miren lo que le dice Habacuc a Dios. Vamos a leer en el capítulo 2, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos venir ante tu presencia y darte gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en ella tú revelas todo lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, y por el camino que debemos andar. Ayúdanos ahora, Señor, a poder escuchar tu voz, Señor, a poder trabajar en nuestro corazón y poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Guíame a poder transmitir esto que he estado pensando y que tú has puesto en mi corazón, y bueno, que podamos aprender esta lección a través de la vida de Habacuc. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí en el capítulo 1 estamos viendo cómo Habacuc clamaba a Dios, pero no había recibido ninguna respuesta de Dios, ¿no? Él le dice, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo vea esto, no? ¿Hasta cuándo vas a permitir que viva en esta violencia? ¿No? Está hablando del pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permitís esto? Y ese cuestionamiento que Habacuc le hace al Señor, no las conozco a todas, pero sin duda que muchas de nosotras hemos pasado por algunas pruebas o algunas cuestiones, ¿no?, en nuestra vida que nos ha llevado a decirle a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo te vas a llevar a los que yo quiero? A mí me pasó eso, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué permitís esto? ¿No? Y Habacuc estaba cuestionando a Dios. No sé si se acuerdan de algún otro personaje bíblico que cuestiona a Dios, hay varios, pero enseguida se me vino a Job, ¿no? Job también cuestionó a Dios. Job perdió un montón, perdió su familia, sus hijos, todas sus cosas, y también cuestionó a Dios, ¿no? Y claro, en medio de ese cuestionamiento, a veces es como que no obtenemos respuesta o no obtenemos lo que queremos. Y acá notaba yo, ¿no?, que Habacuc pensó que el Señor era indiferente ante la difícil situación de su pueblo, ¿no? ¿Por qué no haces algo respecto a las tribulaciones en las que está la nación? ¿Por qué no haces algo por el pueblo? ¿Por qué ves que pasan estas cosas y no haces nada?, le decía Habacuc, ¿no?
el pueblo de Dios estaba viviendo en violencia, en iniquidad, injusticia, en malas acciones. Así era la sociedad de Habacuc. Y así es la nuestra, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, en la sociedad que vivimos, vemos violencia, iniquidad, malas acciones. Miramos el informativo y queremos apagarlo, porque en realidad todo lo que se nos dice en el informativo son noticias malas, ¿no? Es raro encontrar algo bueno, ¿no? Vemos la juventud en cualquiera haciendo cosas que van hasta su propio cuerpo, contra su propio cuerpo, ¿no? Familias destrozadas, ¿no? Todo eso veía Habacuc en su sociedad, ¿sí? En su pueblo. Y saben que viene la respuesta de Dios, ¿no? Y vamos a leer lo que Dios le dijo a Habacuc. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer, capítulo 1 y vamos a leer del 5 al 11. Y miren lo que le dice Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo imagino a Habacuc escuchando estas primeras palabras que Dios le dice y dice, a ver qué va a hacer Dios, ¿no? Como expectante. Pero Dios le sigue diciendo, ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc era un profeta del pueblo. Dios le estaba diciendo que esta nación, que eran los babilónicos, iban a ir y destruir Israel. Que todo eso que estaba diciendo ahí le iba a pasar al pueblo. Yo imagino a Habacuc y es como, te estoy reclamando algo y mirá lo que me estás diciendo, ¿no? Y cómo a veces reclamamos a Dios algunas cosas y la respuesta que Dios nos da no es la que queremos, no es la que queremos oír. A veces como hijos de Dios, hubo un proceso, por ejemplo, en mi vida que yo pensaba, ¿no? Había gente que me decía, tranquila, Dios es fiel y vas a ver, tenés fe que Él va a resolver todo, ¿no? Y yo me enojaba. Me enojaba porque no era que me enojaba con la hermana ni con Dios, era como que me enojaba con la situación de, bueno, pero la fidelidad de Dios es que Él haga lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo quiera, por más que lo que yo quiera es lo mejor o pienso que es lo mejor. O la fidelidad de Dios va por otro lado, ¿no? Y por momentos, cuando se solucionaban algunas cosas de un lado, del otro no, y se decía, bueno, Dios es fiel, ¿no? Porque solucionó esto. Y acá no solucionó, yo decía, bueno, pero ahí como que me enojaba, no puedo explicarles lo que me pasaba, pero era como, bueno, sí, Dios es fiel, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué deja que esto siga pasando? Y acá, todo esto que Dios le dice a Habacuc, no hace que Habacuc se calle, sino que vuelve a cuestionar a Dios, ¿no? No lo vamos a leer todo, pero después en el capítulo 1 sigue Habacuc y habla Habacuc, ¿no? Y en la primera parte, que vamos a leer solo el versículo 12 y 13, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio,
¿No pusiste y tú, oh roca, la fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Habacuc acá estaba reconociendo lo que Dios era primeramente, ¿no? A veces nosotros utilizamos el conocimiento que tenemos de Dios, sabemos que Dios es santo, que Dios es bueno, ¿no? Y utilizamos eso para reclamarle a Dios, ¿no? Si vos sos bueno, ¿no? Si vos no te gusta el pecado, ¿por qué vas a dejar que pase lo que va a pasar? ¿Por qué vas a dejar que este pueblo, ¿no? Este pueblo enemigo y pecador venga y castiga así a tu pueblo elegido? Pero saben que a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Si vos sos bueno, ¿por qué permitiste ahí tal cosa? ¿No? Si vos sos Dios, si vos sos nuestro Dios y somos tu iglesia, ¿por qué permitís que pasen ciertas cosas entre nosotros? ¿No? ¿Por qué permitís el dolor? ¿Por qué permitís, ¿no?, que se vayan hermanos queridos? ¿Por qué permitís? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y cuestionamos a Dios, ¿no? Y también lo hace el mundo. No sé si les ha pasado alguna vez de que les pase algo y alguien que no es creyente les diga, che, ¿y tu Dios que si es tan bueno, si es tan maravilloso y poderoso, ¿por qué permite esto en tu vida? Y a veces como que no tenemos respuesta, ¿no? Y cuando no tenemos respuesta, para mí tiene que ver con que nos falta comunión con Dios y conocer a Dios. Habacuc conoció a Dios en esta situación y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con él. Si seguimos viendo, en el último versículo, en el primero del capítulo 2, dice lo siguiente: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me irá, y qué he de responder tocando a mi queja. Luego de que Habacuc se volvió a quejar, volvió a cuestionar a Dios, decidió que tenía que callar, ¿no? Y que tenía que esperar, ¿no? Que tenía que velar. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos que aprender a callar también delante de Dios. Pensaba y justo hace unos meses, en una reunión de llamada Frontera en un ministerio, Mauro nos hacía pensar un poco en reflexionar cuánto tiempo pasamos en silencio delante de Dios, ¿no? A veces estamos acostumbrados a estar como en ebullicio, ¿no? En escuchar música, venimos a la iglesia, estamos como siempre distraídos, ¿no? A veces nos cuesta como concentrar, no sé si les pasa, cuando el que está acá predicando les dice, bueno, vamos a orar y estar 3 minutos orando cada uno en silencio, como que nos cuesta. Creo que también como mujeres a veces nos cuesta como callar nuestra mente y cuando intentamos tener un tiempo con Dios en silencio es como que empezamos a recordar cosas, que tengo que hacer aquello, que tengo que hacer lo otro, que no sé qué, ¿no? Y preocupaciones. Creo que los hombres son como más fáciles en hacer silencio y realmente meditar y estar tiempo con Dios en silencio. Y acá Habacuc tuvo que velar y callarse y esperar, y empezar a esperar. Y a veces nosotros necesitamos eso, callarnos un poco, ¿no? También pensaba, ¿no? Pensando en el silencio, ahí en Eclesiastés 3:7 dice, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, ¿no? Habacuc tuvo su tiempo para hablar, pero ahora tenía que callar un poco, ¿no? Tener un tiempo para callar, para velar, para ver qué iba a decir Dios. Acá no sabemos bien el tiempo de cuánto demoró en Dios hablarle nuevamente. Sí dice que Habacuc se iba a velar, ¿no?
Y cuando pensamos en velar, es justamente estar en un tiempo en silencio, pero como inquietante o esperando lo que Dios tiene para decirnos. Es una práctica muy linda el estar en silencio, esperando a ver qué Dios me va a decir, ¿no? Que a veces es difícil encontrar los lugares y el silencio, sí, cuando uno tiene hijos más. Pero qué lindo que es estar en silencio y esperar a ver qué Dios tiene para decirnos, ¿no? Y también en el medio de la prueba, ¿no? Dejar de cuestionar tanto y esperar a ver qué Dios tiene para decirnos, para enseñarnos. Y vamos a ver que Dios en el capítulo 2, luego que en el capítulo 1 Habacuc le empezó a reclamar y le empezó a decir los pecados de los caldeos, que eran los babilónicos, y que eran malos, y que eran esto, y que eran lo otro. En el capítulo 2, que no lo vamos a leer todo, pero después está bueno que lo lean, si hay una vez nunca lo han leído, Dios le empieza a hablar del pecado y de las cosas que no solo hacían los babilónicos, que también hacía su pueblo. Ahora, la diferencia entre los babilónicos y el pueblo de Dios era que el pueblo de Dios tenía conocimiento, que el pueblo de Dios sabía lo que tenía que hacer y no lo estaba haciendo, que estaba siendo desobediente. Y a veces nos pasa eso a nosotros también. Sabemos las cosas, tenemos el conocimiento y somos desobedientes, ¿no? Y a veces somos desobedientes en cosas lícitas, ¿no? Pero que dejamos entrar y que dejamos que tomen el lugar de Dios. Y pensando en el pueblo de Dios, hay un versículo en Amós 3:2, que yo lo tengo acá, se los voy a leer. Dice: solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Habacuc estaba reclamando justicia, ¿no? Y estaba reclamando castigo hacia los babilónicos. Y si leemos todo el capítulo 2, vamos a ver que Dios le estaba diciendo que su pueblo estaba en pecado. Que toda esa violencia que él había hablado, estaba hablando de su pueblo, ¿no? El que estaba haciendo cualquier cosa era su pueblo. Sí, también los demás, pero su pueblo principalmente. Y si vamos a la Biblia, en muchos lugares, Dios le dice al pueblo que va a ser castigado por desobedecer. Que fue lo que estábamos leyendo acá en Amós, ¿no? También si leemos, por ejemplo, en Ezequiel, también nos va a hablar de eso, de que el juicio empieza por el pueblo de Dios. Y hay una cosa que tenemos que dar gracias, y es que vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, que el castigo ya fue encima de Jesús por nosotros. En ese momento Jesús todavía no había venido, ¿no? Y el pueblo tenía otras maneras de acercarse a Dios, pero lamentablemente se alejaban de Dios, ¿no? Estaban lejos de Él. Pero nosotros podemos disfrutar de poder acercarnos a Dios a través de Jesús, ¿no? Y quería que leyéramos, porque a veces pensamos que, o en algunas denominaciones, o entre nosotros también, pensamos que, claro, que como somos la iglesia, que como tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios tiene que solucionarnos la vida, ¿no? O tendríamos que vivir mejor, o tendríamos que no pasar algunos sufrimientos. Pero quiero que recordemos 1 Pedro 4, vamos a leer. Vamos a leer 1 Pedro 4, de versículo 12 al 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. A ver. Sí, está bien. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no os avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Acá claramente nos está diciendo, ¿no?, que como hijos de Dios vamos a padecer, ¿no?, que vamos a padecer dificultades, ¿sí? Muchas dificultades van a ser justamente por el nombre de Cristo, ¿no?, por ser creyentes, por ser cristianos. También vamos a padecer cosas por estar en este mundo, que es algo que después también Habacuc entendió, que el mundo estaba lleno de maldad y que eso no lo iba a cambiar, ¿no? Y vamos a después hablar un poco que en realidad lo que él tenía que cambiar era ver las circunstancias a través de la fe, ¿no? Y que por ser hijo de Dios, por ser el pueblo elegido, no iba a estar lejos de los conflictos. Es más, en el caso de ellos estaban en conflicto porque hacían cualquier cosa, porque estaban lejos de Dios, ¿no? Y en nuestro caso, los que somos hijos de Dios actualmente, los que somos la iglesia, vamos a padecer pruebas, vamos a padecer cosas, ¿sí? No podemos pensar que por ser hijos de Dios no nos van a pasar ciertas cosas. Al contrario, vamos a sufrir, porque estamos en este mundo y vamos a sufrir las pérdidas de los seres queridos y vamos a sufrir cosas que no queremos pasar, vamos a sufrir lo que quizás un robo, que entren a nuestra casa, que tomen nuestras cosas, tantas cosas que sufren los demás, también lo sufrimos nosotros. Pero hay una diferencia que es la que vamos a ver, que Habacuc también se da cuenta y que la vamos a ir a ver más adelante, que en realidad tiene que ver con la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Que el mundo no la tiene, pero el cristiano sí. Y como les decía, había venido el tiempo de silencio para Habacuc, ¿no? Y él tuvo que guardar el silencio y esperar que Dios le hablara. Y en medio de eso, pensando en esta disputa que él tuvo con el Señor y todo esto que él reclamó, y queda el tiempo ahora de esperar y ver qué es lo que él tenía para decirle, había una frase que leí en un libro que estaba bueno, que dice: nuestra tarea es obedecerlo y no aconsejar a Dios, ¿no? Habacuc estaba como aconsejando, ¿no? Diciéndole, bueno, pero si ves tal cosa, ¿por qué no haces tal otra? ¿No? Si es maldad, ¿por qué no castigás por este lado? Y Dios le estaba marcando ahí en el capítulo 2 de Habacuc que en realidad el pueblo estaba en pecado, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 3, esperen que se me fue Habacuc. ¿Sí? Esto que yo les decía de la esperanza. Luego de que Dios, en el capítulo 2, le marca el pecado del pueblo, y también vamos a ver más adelante que Él va a hablar de 3 principios que tienen que ver con su gracia en medio del castigo igualmente, y que se aplica a nosotros actualmente, porque recuerden que todo lo que pasa en el pueblo de Dios se aplica a nosotros actualmente, ¿no? Muchas de las cosas, y son para nosotros. Es más,
cuando Dios le habla, le dice, poné esto en un lugar que se vea, escribió en una piedra que se vea, ¿sí? En letra grande, ¿sí? Que todos lo vean. Y vamos a ver que luego de todo lo que Dios le dice, Habacuc hace una oración, ¿no? Y en esa oración, ¿sí? En el versículo 2 dice lo siguiente, miren lo que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y Habacuc se acordó de que Dios era misericordioso. Y eso es para nuestra vida también. Dios es un Dios de misericordia. Y a pesar de que estamos en pecado, a pesar de que el mundo está en pecado, Él mandó a Jesús a morir por nosotros. Y si hay alguien acá que no conoce a Cristo y que vive en pecado, tiene que saber que Dios lo ama, que Dios es un Dios de misericordia y que murió por ti en la cruz. Murió y resucitó por tus pecados, como también lo hizo por los míos, ¿sí? Y eso es lo más importante, porque si no entendemos eso, si no nos arrepentimos por nuestros pecados, no vamos a poder entender el resto de lo que Dios quiera decirnos, ¿sí? Primero tenemos que acercarnos a la cruz y entender que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y que somos justificados, ¿sí? Justificados a través de Cristo. Vamos ahora a ver estos tres puntos que yo les decía de afirmación, que son principios que Dios le marcó en lo que le decía, y vamos a ir a uno que es el que yo quiero profundizar, que está en el versículo 4 del capítulo 2. Vamos a leerlo. Miren lo que dice. Dios le viene hablando, ¿no? De que tiene que escribir este mensaje que Él le está dando en un lugar que lo vea todo el mundo, y le dice en versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le estaba diciendo: va a haber un juicio, voy a dejar que los babilónicos destruyan, hasta el templo van a destruir todo, pero el justo por su fe vivirá. Y me puse a buscar, porque esa frase vieron que la hemos escuchado en otros libros de la Biblia, y si nos ponemos a ver, en el Nuevo Testamento hay varios lugares que nos habla de que por la fe el justo vivirá, ¿sí? Por ejemplo, se los voy a nombrar: Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, ¿sí? Nos habla que por la fe el justo vivirá. Y eso es muy importante, ¿sí? Era importante para el pueblo en ese momento y es importante para nosotros. Solo vamos a leer un versículo que habla de la justificación en Romanos 5:2. Si no encuentro, se los leo yo rapidito. Perdón que las voy a pasear, pero en realidad, si no nos habla de la Biblia, yo no. En Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que por la fe tenemos entrada, ¿sí?, a la gracia y a la gloria de Dios, solo por la fe. Y el pueblo también iba a ser justificado solo por la fe. ¿Por la fe en quién? En Dios. Tenían que dejar la idolatría que tenían y volver a Dios, ¿sí? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Y acá, pensando en esto, tenía algunas frases que les quiero leer y después le iba a compartir unos libros que he estado leyendo, que de ahí la saqué y me ha sido de mucha bendición. Hay una que dice: la fidelidad no puede existir sin fe, porque la fe verdadera imparte la vida de Dios en nuestro interior, y eso
nos lleva a una vida justa. La fidelidad no puede existir sin fe, porque la fe verdadera imparte la vida de Dios en nuestro interior. Y eso nos lleva a una vida justa. ¿Sí? No podemos pretender ver la fidelidad de Dios si no tenemos fe en Dios. ¿Sí? Y eso es importante. Por eso es importante que si alguien no tiene fe en Dios, si no tiene a Jesús en su corazón, no puede ver la fidelidad de Dios. ¿Sí? Lo que puede llegar a ver es pensar en que tiene suerte en la vida, pero no que en realidad Dios obra en su vida, ¿sí? O que sea fidelidad de Dios. Y tengo otra que me gusta mucho, que justo la leí tengo este devocional que, de paso, si alguna está buscando algún devocional para leer, este está muy bueno, que se llama Alza tus ojos, ¿sí? Y justo en el primer día, o el 1 de enero, habla sobre la fe y da el ejemplo de Abraham. Y tiene una frase que me gusta mucho y dice lo siguiente: la fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios que conduce indefectiblemente a la acción. Es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. Capaz que todas han leído Hebreos 11, ¿no? Donde habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y bueno, esta frase habla un poco de eso, ¿no? De que en realidad tenemos que tener convicción de que a pesar de la dificultad que estemos viviendo, Dios va a obrar en nuestra vida. Capaz que no va a obrar como nosotros pretendemos humanamente, pero va a obrar si dejamos que Él obre, ¿sí? Si dejamos que Él trabaje en nuestro corazón. Podemos ser cuestionadores como Habacuc, que dice, pueden llegar a ser creyentes más fuertes si viven por fe y humildemente aceptan que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos, ¿sí? Habacuc tuvo que aceptar que Dios sabía cosas que él no sabía y que no tenía por qué decirle cómo iba a ser todo, ¿no? Tuvo que descansar por fe. Y en Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas son de Dios. ¿Qué es de nosotros? La obediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué le decía a Habacuc? Bueno, vos tenés que obedecer. El pueblo tiene que obedecer. Y tiene que tener fe en mí. Y lo demás, dejarlo en mis manos. Nos cuesta como decir, bueno, descanso en Dios. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios, en que Dios tiene el control de nuestra vida y que cualquier cosa que nos pase está en sus manos. Ahora, podemos ser otro tipo de cuestionadores. Yo escribí acá, ¿no? Pero cuando los cuestionadores se convierten en personas que dudan, están en peligro de convertirse en incrédulos declarados y eso hace que terminen por renunciar. Cuando cuestionamos a Dios, pero no trabajamos eso que cuestionamos a Dios, no lo trabajamos con el Señor, ¿sí? No lo dejamos en sus manos y esperamos lo que Él tiene para nosotros, lo que Él nos quiere responder, y entramos a dudar. El cuestionar y dudar nos puede llevar a alejarnos de Dios, a terminar siendo incrédulos. Y tenemos muchos ejemplos así, de personas que vivieron situaciones complejas, no supieron cómo llevar eso al Señor y terminaron alejándose de Él. Pero alejándose del todo, ¿no? De decir, para mí ya no hay más Dios. Y es tremendo eso, ¿no? Porque en 1 Corintios 8:1 nos dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Si yo tengo mucho conocimiento de Dios, vieron que acá Habacuc al principio le decía, porque vos sos eterno, sos santo, sos esto, ¿no? Sos lo otro. Él sabía todo eso. Pero, ¿por qué haces tal otra? Esto y lo otro, ¿no? Entonces Dios nos dice, no, mirá que el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
tenemos que descansar en el amor del Señor, ¿sí? Aun cuando no entendamos plenamente los pensamientos o los caminos de Dios, sabemos que podemos confiar en su corazón amoroso. Y tenemos que descansar en su corazón amoroso. Porque si no lo hacemos, nos vamos a alejar de Él. Vamos a buscar otras maneras de consolarnos, otra manera de buscar paz, ¿sí? Y nos vamos a alejar. Si nuestra vida todo el tiempo nos llenamos de mirar informativo, las novelas, las redes sociales, ¿no? Y le ocupamos poco tiempo en estar con el Señor, en oración y en leer su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos habla, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Si pasamos más tiempo con el Señor, nuestra fe va a ser fortalecida. Si pasamos más tiempo mirando informativo, telenovelas, películas y todo lo que se nos ocurra, obviamente que va a ser fortalecidas otras áreas de nuestra vida, no nuestra fe. Vamos a ir ahora, ya estoy, me queda poco, no se preocupen. Les decía que en el capítulo 4 habíamos hablado, versículo 4, habíamos leído lo de la fe, ¿no? Ahora vamos a leer dos cositas más que quiero que se queden de lo que Dios le decía a Habacuc en el capítulo 2. Miren lo que le dice el versículo 14. Dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, por un lado van a pasar todas estas cosas, ¿no? Yo voy a dejar que mi pueblo sea castigado, pero la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea que también, además de acordarnos de que tenemos que tener fe en Él, en sus promesas, tenemos la responsabilidad de glorificar al Señor en la tierra, ¿sí? Es nuestra responsabilidad darle la gloria a Él. Habacuc tenía que darle la gloria a Él, a pesar de lo que estaba pasando, ¿sí? Y como hijas de Dios, también tenemos que hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer otros. Las piedras igual, porque la gloria es de Dios. Y en el versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová, Dios, va a seguir siendo Dios, ¿sí? Y por más que a veces pensemos que pareciera que Dios perdió el control porque pasan ciertas cosas en el mundo, no. Dios tiene el control de todo. Y cuando Él quiera volver, va a volver. Y cuando Él venga a llevarse a la iglesia, se la va a llevar. Y cuando Él termine con este mundo, lo va a terminar. Porque Él sigue sentado en su templo. Y la tierra tiene que callar. Tenemos que callar delante de Él. Tenemos que escucharlo más, ¿sí? Escribí acá, dice: las personas que no entienden esto piensan que la soberanía de Dios nos encierra en una celda y nos pone camisas de fuerza. Pero en realidad sucede todo lo contrario. La soberanía nos libera para servirle, disfrutar haciendo su voluntad y recibir sus bendiciones. En Salmos 33:11 dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. Capaz que no podemos controlar las cosas. No podemos saber qué va a pasar. No podemos hacer lo que queremos. En el sentido de que hay cosas que no vamos a controlar y que van a pasar en nuestra vida. Pero sí lo que podemos es buscar la sabiduría. Buscar en la palabra de Dios su sabiduría. Pedirle ayuda. Pedirle que a pesar de que no podamos controlar ciertas cosas, ¿sí? Sí podemos sacar provecho
y sacar lo mejor de cada situación y sacar aprendizajes. Y el mejor aprendizaje es acercarnos más a Dios, de conocerlo más a Él. Habacuc conoció más a Dios. En Jeremías expresó en Lamentaciones 3:37, dice: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Solo Dios sabe todas las cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos que descansar en eso. ¿A veces nos cuesta? Sí, nos cuesta, a todas. ¿A veces nos duele? Sí, nos duele, un montón. Pero tenemos que aprender de esas situaciones dolorosas a conocer más a Dios, a conocer a nuestro Dios. Y a través de esas situaciones, algo que yo aprendí también es que si a mí no me hubiesen ocurrido ciertas cosas, ¿cómo yo podía acercarme a personas del mundo, a personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo podía yo entender ciertas cosas si Dios no permite que yo viva ciertas cosas, ¿no? Si yo no vivo pérdidas, si yo no vivo algunas cosas dolorosas, ese dolor profundo que a veces te duele el pecho y vos decís, ¿por qué no? Y uno entiende después que todo tiene un propósito en la vida y que no solo que Dios trabaja en nuestro corazón para acercarnos más a Él y conocerlo más a Él, sino que nos da herramientas para poder acercar a Cristo a otras personas. Cuando nuestros corazones están molestos y nuestros planes han sido derrumbados, no es fácil guardar el silencio, pero Habacuc 2:20 nos insta a hacer exactamente esto. El 2:20, ¿no? Guarde toda la tierra silencio en su presencia. No debatas más, no insistas más, no negocies más con Dios, no intentes negociar. Vamos a someternos en silencio a lo que Él quiera para nuestra vida. Y van a ver que después, cuando uno se somete a Dios y espera en silencio lo que Dios tiene, y en el momento no entiende nada de lo que está pasando y le duele, pero después vemos los frutos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Obviamente que tenemos que dejar que Él trabaje, ¿no? Y la soledad y el silencio, ponía, son disciplinas que hacen falta en nuestra vida, a todas. Callar un poquito y escucharlo más a Él. Es un privilegio postrarnos en silencio ante el Señor, apagar todas las voces en nuestra cabeza y esperar su suave susurro. El propósito del silencio y la soledad es poder ver y oír. ¿Sí? Cuando hacemos silencio, cuando apagamos nuestras voces, ¿sí? Y todo eso que tenemos en nuestra mente, podemos ver y podemos oír. El profeta llega a las alturas de las montañas. En el capítulo 3, si leemos toda la oración, que no la vamos a leer toda, pero después está bueno que ustedes la lean, en un momento dice que él llega a las alturas de las montañas, en el sentido de que pasó por todo ese cuestionamiento, pero en medio de eso Dios trabajó en su corazón y logró llegar, ¿sí?, a poder darle la gloria a Él a pesar de lo que estaba viviendo. El profeta comprendió que el ataque de Babilonia, de los babilónicos, sobre Judá, también era parte de esa obra y oró que Dios demostrara su misericordia a Judá, aún al permitir que la nación, su pueblo, fuera castigado. Y es tremendo. Y en el medio de esa oración hay algo que está muy bueno, que eso sí lo vamos a leer, que es capítulo 3, versículo 3 al 15. Vamos a ver cómo Habacuc recuerda las obras poderosas de Dios en el pasado, que sirven para que Él incremente su fe. Y ya vamos terminando con eso. Miren lo que dice, vamos a leer un pedacito. Miren lo que dice, Dios, capítulo 3, versículo 3. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra,
Miró e hizo temblar las gentes, y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, y las tiendas de las tierras de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste a tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuviste temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor brillaste de las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre el mole de las grandes aguas. Y podríamos seguir. Ahí, que no vamos a profundizar, pero en realidad lo que está haciendo Habacuc es describiendo algunas de las cosas que Dios había hecho para ayudar al pueblo. ¿Tá? Por ejemplo, una de las cosas que recuerda es cuando Dios abrió el Mar Rojo, ¿sí? Por eso dice que caminó por las aguas, ¿no? Y recuerda varias cosas que no vamos a profundizar. Podríamos ir versículo por versículo y viendo a ver de qué está hablando. Pero resumidamente, él lo que está haciendo es recordando lo que Dios, lo que Jehová había hecho en el pueblo, cómo los había ayudado, ¿sí? Contra los enemigos y los había cuidado. Aunque el pueblo se alejaba de Dios y Dios los tenía que volver a traer, y se alejaba de Dios y Dios los tenía que volver a traer. Y eso me habla que tenemos que recordar, ¿no? Siempre que estamos en una situación compleja, tenemos que recordar. Siempre tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Elba decía, recuerdo cuando llegué, ¿no? En el 2015, ¿no? Y conocí al Señor. Bueno, recordar de dónde Dios nos sacó. Eso hay que hacer, ¿sí? Recordar en los momentos difíciles que hemos tenido y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Eso es importante, poder recordar. Habacuc recibió esas palabras con gran temor y temblor. Vamos a leer ahora después para terminar. Dice, pero su mensaje le dio fortaleza a su alma y arraigó su fe, pues dijo, pero yo espero con paciencia al día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Eso está en el versículo 16. Y dice, escribí, y un corazón, Dios había cambiado el corazón de Habacuc. Dios no cambió las circunstancias. Dios tampoco cambió. No cambiaron los babilónicos, no cambió lo que los babilónicos iban a hacer, pero el profeta sí cambió. Y todas las cosas que Dios permite en nuestra vida no es para que las cosas a nuestro alrededor cambien, es para que nuestro corazón cambie. Habacuc comprendió que su derrota no había sido el resultado de preguntas sin resolver, sino de una fe sin ejercitar. Estaba mirando a Dios a través de las circunstancias en lugar de mirar las circunstancias a través de los ojos de fe, ¿sí? Y eso nos hace falta a todos. Y quiero que nos quedemos con también esa parte que decía, ¿no? Pero mi justo vivirá por la fe, ¿no? Tenemos que recordar las cosas que Dios ha hecho, ¿sí? Cómo ha cambiado nuestra vida, nuestra familia, en muchas de nosotras. Quien no conoce a Cristo tiene que conocerlo primeramente, ¿sí? Tenemos que recordar que muchas veces Él nos cuida. Tenemos que recordar lo que dice la Biblia, tenemos que leerla, ¿sí? Todas las historias que están acá es para que podamos recordar y podemos saber y conocer lo que Dios fue y es y será.
Y tenemos que saber que por nuestra fe vamos a poder vivir, ¿no? Que tenemos que tener fe en Dios a pesar de lo que estemos viviendo. Y para terminar, les voy a leer yo Hebreos 10, del 35 al 38, que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. La venida del Señor no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser pronto. Y Él va a volver. Y Él nos dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Quienes tienen fe en Jesucristo, quienes se han arrepentido de sus pecados, van a poder vivir. ¿Sí? Vamos a poder vivir junto a nuestro Señor. Y no olvidarnos de esa promesa que está en Apocalipsis 21:4, que dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Hay muchas más cosas para decir, que las salteé, porque si no era mucho. Pero está bueno que, si quieren, vayan y lean el libro de Habacuc, que es re cortito, vieron que son 3 capítulos. Y bueno, y puedan recordar esto, que vamos a vivir en conflicto, que vamos a tener complicaciones, pero que tenemos que buscar la guía de Dios, que tenemos que hacer silencio ante su presencia. No digo que esté mal cuestionar, muchos han cuestionado y han preguntado y le han preguntado a Dios, y lo hemos hecho, pero tenemos que saber que ese cuestionamiento no puede quedar solo en cuestionar y cuestionar, sino que tenemos que trabajarlo con el Señor y no tener dudas de lo que Él es, porque Él es un Dios amoroso, ¿sí? Y bueno, les quería dejar esto y bueno, que espero que les haya sido de bendición, que no se me haya dormido ninguna. Y bueno, que el Señor las bendiga y bueno, que puedan trabajar sus vidas y sus proyectos con Dios.